Señoras, señores, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita aquí en Costa Sur Televisión. Hoy tenemos aquí en plató al vocal delegado de Educación y Cultura, vicepresidente cuarto, por otra parte, de la Comisión Gestora de Marbella y responsable también del distrito centro del municipio, del distrito de Marbella. Hoy hablamos con Francisco Javier Moreno. En primer lugar, bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por vuestra invitación y además sabéis que siempre estoy a vuestra disposición cuando la agenda lo permita. Bueno, muchos de ustedes le conocerán, no ahora que forma parte de la comisión gestora que está al frente del Ayuntamiento de Marbella, sino antes, desde hace algún tiempo ya, porque Francisco Javier Moreno es una persona totalmente implicada en la sociedad marbellí, defensor a ultranza del patrimonio cultural y artístico de nuestro municipio, incluso de toda la Costa del Sol, porque ha participado en esas labores de defensa, miembro activo de algunos movimientos asociativos destacados. Destacamos, por ejemplo, su labor como presidente y socio fundador de la Asociación Cilniana para la defensa y difusión del patrimonio histórico de la Costa del Sol Occidental. Ahora no ocupa ese cargo, sino que es miembro de la Junta Gestora de la asociación. Ya he tenido que dimitir porque evidentemente este nuevo puesto pues me ocupa todo, me ocupa mi espacio laboral y mi espacio familiar. Solo tengo tiempo para dormir realmente. Tengo un poco abandonada mi familia también, y eso me duele especialmente. Pero eso iba a decir, que supongo que lo ha dejado ahora, pero vamos, sí, con gran pesar, ¿no? Sí, eso me duele muchísimo. Tengo dos hijas, una con 6 meses y otra con 6 años, y mi mujer, y las tengo un poquito abandonadas. Intento recuperar lo perdido durante la semana, los fines de semana, y estar con ellas, porque necesito también ese aire fresco, ¿no? Claro. Ese cariño que ellos me proporcionan. Aún así, para que la gente no se quede intranquila, que la Asociación Cilniana no solamente está en buenas manos, sino que está a plena actividad y sí, como siempre, igual de viva que siempre. Sí, por supuesto, es una asociación muy consolidada que tiene todas las garantías para seguir funcionando. Tiene un magnífico equipo, un número de socios considerable. Yo siempre he defendido que una de las mejores asociaciones de Andalucía en ese aspecto, ¿no? Tanto organizativo como en funcionamiento. Es una magnífica asociación de la que me siento muy orgulloso de haber pertenecido, de seguir perteneciendo y de seguir trabajando con ellos, y vaya, prácticamente mi trabajo en Cilniana, pues mis reivindicaciones ahora pues intento trasladarlas a esta parcela que me ocupa, que es la de la cultura. No solamente Cilniana cuenta con un gran número de socios y desarrolla una gran labor, sino que además tiene una cosa muy importante, y es que desde mi punto de vista, y al menos así lo he percibido, goza de un absoluto respeto en toda la sociedad marbellí, en el ámbito político y en el ámbito empresarial, y eso es bastante difícil de conseguir hoy en día. Pero no solo en el ámbito marbellí, sino en toda la Costa del Sol, en la provincia y a nivel andaluz. Yo estuve en una jornada de voluntariado cultural en Úbeda cuando todavía era presidente, y la verdad que se citaba continuamente a Cilniana como referente a nivel andaluz por su buen hacer y sus magníficas actividades que se siguen realizando. Eso es una asociación que, gracias a Dios, que es difícil en Marbella conseguir que cuaje este tipo de colectivos, pues lo hemos conseguido y va bastante bien. Vocal también de la Asociación Amigos del Museo del Grabado Español Contemporáneo, una institución formidable, maravillosa y quizá, al menos en mi impresión, con bastante más prestigio y reconocimiento fuera de nuestras fronteras municipales que aquí mismo. Pues sí, el tema del Museo del Grabado tiene un prestigio nacional e internacional. Es un museo, una colección magnífica, impresionante y poco valorada en Marbella. La verdad que es cierto que lo visitan más los turistas, los visitantes de fuera del municipio que los propios marbellíes, y en esa labor estamos también intentando recuperar. Precisamente hoy, que es el Día Internacional de los Museos, pues hay un acto precioso a las 5:30 de la tarde del museo visto por los niños, y en
por esa línea yo creo que va Sí. bien encaminada esa difusión, la difusión necesaria para recuperar el museo como un espacio propio nuestro, del que nos sintamos orgullosos. Tiene además unos premios con un prestigio increíble. Hemos visto la última edición hace poco con más de 200 participantes, hablando de una disciplina como es el grabado, que no es tampoco una disciplina de grandes masas, y sin embargo han venido obras desde muchos sitios, no de España, sino de Europa también. En fin, usted es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga en 2003, ha publicado numerosos trabajos sobre el patrimonio histórico de Marbella, de la costa, ha participado en la petición de Celniana para el expediente de declaración de bienes de interés cultural del conjunto del casco histórico de Marbella. En fin, después de toda esta trayectoria, que es simplemente la punta del iceberg, porque su currículum evidentemente es mucho más extenso, ¿se imaginaba algún día que iba a estar al frente de esa parcela tan vinculada a su labor? Pues la verdad que no, nunca me lo podía imaginar. Yo siempre que he sido tan reivindicativo, tan luchador, que estaba siempre al otro lado de la trinchera, pues ahora, aunque parezca que no, me siento en el mismo lado de la trinchera, pero ocupando esa parcela de poder, como dice, yo sigo reivindicando esos mismos temas, ¿no? Esa misma lucha la tengo porque creo que mi conciencia sí me lo dicta. Y el otro día que estaba reunido con el delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y el diputado provincial de la Diputación de Málaga, se lo comunicaba y les pedía y les exigía pues las mismas cosas por las que llevamos tantos años luchando, esas mismas declaraciones de bien de interés cultural, esa protección necesaria de los yacimientos arqueológicos, ese impulso patrimonial que necesita Marbella. Todo eso se lo transmití. No era un ideario creado en novo, es un ideario fundado en 10 años de lucha en Celniana. Se lo trasladé tal cual. Y entonces pues desbloqueamos muchas situaciones y empezamos a trabajar, porque les voy a seguir pidiendo y reivindicando que Marbella y San Pedro necesitan algo tan olvidado y tan perdido como es el patrimonio histórico artístico. Fíjese usted además con todo el debate surgido sobre la necesidad de impulsar o promover el turismo cultural en nuestra comunidad autónoma, en Málaga también, un debate que propició la apertura del Museo Picasso. Bueno, pues parece que aquí en Marbella esa opción como que no se contemplaba, ¿no? Y pues sí, no, que es igual de necesario. Pues sí, vaya, una de las primeras medidas que he impulsado ha sido la creación de una sala de exposiciones de arte contemporáneo que se va a ubicar en donde estaba la antigua biblioteca municipal, en Ricardo Soriano, en la parte de arriba. Me parece fundamental crear espacios culturales para dinamizar no solo la vida cultural, sino también las opciones que tengan los visitantes, que no sea solo el turismo de sol y playa. Tenemos una riqueza intelectual, artística, patrimonial, que tenemos que aprovecharnos de ella y venderla, y saber venderla. Lleva casi un mes en su puesto. ¿Cómo van las cosas? ¿Mucho trabajo por hacer y pocos recursos? Bueno, eso es evidente. La tónica general, ¿no? Eso es evidente. El trabajo es intensísimo, el dinero es cero. Trabajamos sobre esa premisa de que no tenemos dinero. De hecho, desde mi delegación, toda la programación cultural de verano se está intentando realizar en base a ese presupuesto. Es decir, gasto cero. Todo lo que venga no nos va a costar ni un duro, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que ofrecer una oferta cultural digna, pero también el público que suele asistir a este tipo de espectáculos tiene que entender la gravedad de la situación económica que padece el municipio. Claro. Cuando usted ocupó su puesto en la Delegación Municipal de Educación y Cultura, ¿qué tal con el equipo humano que allí trabaja? El equipo humano es magnífico. Yo, gracias a Dios, tenía ventajas sobre algunos vocales, porque conozco la Delegación de Cultura y Enseñanza bastante bien. Tengo muy buenos amigos allí y la verdad que la relación desde el primer momento ha sido muy fluida y
inmediatamente nos hemos puesto a trabajar en temas que ya conocía, no me ha pillado de nuevas, por decirlo de alguna manera, y tengo ahí muy buenos técnicos y tengo un magnífico asesoramiento ahí en mi delegación. Realmente no tengo ningún problema. Decía usted que uno de los, o probablemente el principal condicionante con el que cuenta no solamente usted, sino el resto de compañeros en la comisión gestora es pues la carencia o esa situación precaria del Ayuntamiento de Marbella a nivel económico. Por eso, no solamente por eso, sino también por la necesidad que hay, ha apostado usted como primer paso por fomentar la colaboración institucional con otras administraciones. Ya el otro día, como ha comentado usted, le vimos presentando un plan para el impulso cultural aquí en Marbella, en el municipio. Básicamente es un programa de trabajo en el que participa la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Pues sí, era simplemente una comunicación, una puesta en contacto, una puesta en común de las necesidades que tiene el municipio y de desbloquear una situación que incomprensiblemente estaba desbloqueada desde hacía muchos años. Decía el diputado de Cultura que era la primera vez que lo invitaban a Marbella. Era algo pues que sorprendente para mí, porque realmente esas instituciones tienen que estar a nuestro servicio y ofrecernos los mismos servicios culturales que ofrecen al resto de ciudades. Quizá la actitud de los anteriores equipos de gobierno pues no era la más adecuada para esa colaboración, y entonces pues esa primera toma de contacto ha sido el inicio de establecer unos lazos de unión y de colaboración para que el pueblo de Marbella se pueda beneficiar, claro, porque ellos tienen unos recursos, unas posibilidades que nosotros no alcanzamos ahora mismo, y entonces es fundamental que nosotros pidamos y que ellos nos reconozcan ese esfuerzo que estamos haciendo y nos otorguen la confianza necesaria para trabajar con nosotros. Pues sí, con este plan para el impulso cultural pues se abre una nueva etapa y necesaria etapa de colaboración con las demás administraciones. ¿Cómo encontró en el trato personal al delegado de Cultura de la Junta y al diputado provincial de Cultura, Fernando Centeno? Bueno, pues la verdad es que ellos estaban muy sorprendidos en Marbella. Primero, dimos un pequeño paseo por el casco antiguo y les encantó, pero también apreciaron la degradación que sufre el casco antiguo, ¿no? Se mostraron en algunos casos muy preocupados, pues desde su área pues evidentemente son sensibles a ese tema. La relación fue muy... la charla que estuvimos 3 horas, una reunión muy intensa con muchísimos debates, fue muy fluida, fue cordial. Evidentemente hay asuntos en los que no coincidimos, porque no en todo tenemos que coincidir. Vuelvo a repetir, desde mi punto de vista reivindicativo, pues hay temas que ellos no lo asumen tal como yo se los planteaba, pero es normal esas discrepancias, pero yo voy a seguir luchando, por ejemplo, en la protección del casco antiguo, que a mí me parece fundamental, una figura fundamental. Seguimos en el mismo vacío legal que hace muchísimos años. Ahora mismo no hay establecidas unas normas adecuadas de protección, no hay un catálogo de inmuebles. El plan especial de protección del casco antiguo del centro histórico, en este caso se llama ese plan, está paralizado. Se aprobó el avance pero no ha seguido adelante. Había una solicitud de declaración de conjunto histórico del centro histórico de Marbella que tampoco, que está paralizada también. Yo intentaba desbloquear porque necesitamos alguna figura de protección adecuada y legal para lo que es el conjunto histórico. Tratamos temas también, San Pedro, que es un tema que me preocupa muchísimo, el de la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar. Ellos tenían un plan de emergencia para la recuperación de la pila bautismal, que es quizá el elemento más emblemático de la basílica, pero yo era mucho más ambicioso. Yo les planteaba la creación, de que empezáramos a trabajar en la creación de un gran parque arqueológico que la entidad del monumento no se merece menos, y de hecho voy a seguir trabajando en ese aspecto, porque pienso que recuperar ese espacio que aúne lo que es un parque de ocio con el disfrute
no solo del paseo, sino de la arqueología con su centro de interpretación histórica, pues yo creo que sería un grandísimo logro para San Pedro. De momento lo que sí que se anunció sobre la basílica fue pues eso, actuar sobre la pila bautismal, limpiar un poco el recinto, mejorar el vallado. Sí. Parece que hay un proyecto que está listo, no se sabe cuándo podría comenzar la ejecución. En cuanto a esa propuesta o esa reivindicación de un parque arqueológico, ¿cómo la acogió el propio delegado? Hombre, la acogió con cautela, porque es un proyecto muy ambicioso y a largo plazo. Pero yo voy a seguir insistiendo, el año que me queda aquí voy a seguir insistiendo todos los días si hace falta, porque hace años que desde Cilniana se está pidiendo a gritos prácticamente, porque el estado de abandono de la Basílica de Paleocristiana de Vega del Mar es lamentable, ¿no? Allí hay unos destrozos, unos expolios continuos que necesitan de una puesta en valor, una adecuación no solo del monumento, sino del entorno, y porque no solo es la basílica, es que alrededor de la basílica hay una ciudad, está una ciudad enterrada en su suelo que hay que sacar, y para que conozcamos lo que fue esa ciudad, y ahí podemos tener uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España, que gracias a Dios pues creemos que gran parte está a salvo. Y fíjese además que es un elemento que pertenece al municipio de San Pedro de Alcántara, está en San Pedro de Alcántara, y le vendría además una iniciativa que lo protegiese y lo pusiese en valor y lo ofreciese a todo el mundo, le vendría fenomenal a la zona de San Pedro de Alcántara, sí. Desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista comercial, además, que tan buena falta hace allí ahora, o sea, sería un proyecto magnífico. Sí, porque es que San Pedro, sorprendentemente no, es que tiene una carencia, un déficit histórico en equipamiento cultural y en todo tipo de equipamiento, realmente, de todo el tipo de estructura y de infraestructura. La verdad que San Pedro está muy abandonada y necesita que todos nos volquemos en San Pedro y que avancemos en el soterramiento, que se recupere el trapiche de Guadaiza pronto, que impulsemos el parque arqueológico, que además ese proyecto que hemos estado dándole vueltas, pues se uniría por la playa, por la línea marítimo-terrestre con las bóvedas de Guadalmina. Necesita una sala de exposiciones adecuada, que no tiene. Las instalaciones de la Fundación Municipal de Horticultura en San Pedro son pésimas. Hay graves deficiencias en las que estamos trabajando también. San Pedro necesita un cariño y un mimo especial, tanto o más como el que necesita Marbella, porque Marbella tiene carencias y déficits, pero a San Pedro nunca se debe dejar de lado. Para mí San Pedro es muy importante. De hecho, hoy he tenido una rueda de prensa por una nueva actividad que ha impulsado la Fundación de Horticultura en San Pedro, que es el maratón fotográfico, y resulta que las dos únicas actividades que he presentado son en San Pedro, han sido en San Pedro, y pienso que es necesario tener una presencia allí activa y constante, para que no se sientan los ciudadanos de San Pedro tan abandonados y tan olvidados, ¿no? Que piensen que los tenemos siempre en nuestras mentes y que estamos con ellos. Le voy a rescatar un momentito nada más de San Pedro, porque en esa reunión que tuvo con el delegado de Cultura de la Junta en Málaga y con el diputado provincial, hablaron también de otros asuntos, entre ellos alguna actuación similar también de protección del castillo, ¿no? Sí, bueno, castillo antiguo de Marbella, sí, eso es un tema también complejo. El castillo está protegido como monumento histórico nacional desde hace muchísimos años. Lo que pasa que su adecuación patrimonial ahora mismo no tiene nada, no tiene un circuito visitable. Yo contaba una anécdota que me ocurrió en Madrid cuando estaba realizando la tesis, que era en el Archivo Histórico del Ejército, que le pedía los planos del castillo de Marbella al archivero,
y él me preguntaba sorprendido, dice, pero en Marbella existe un castillo. Y yo decía, pues sí, hay un castillo magnífico. Y dice, pues llevo 10 años visitando Marbella y nunca lo he visto. Y digo, pues la próxima vez preocúpese de ir porque tenemos un castillo magnífico, lo que pasa es que está tan minusvalorado, tan poco apreciado por nosotros mismos que aparece solo ese paño de muralla que se ve y pasa como un poco desapercibido, y entonces quizá habría que buscar la fórmula de que en el interior del castillo se creara un circuito por encima de sus murallas, que además tendría unas vistas magníficas de lo que es todo el casco histórico y de toda Marbella, que las tiene, y de adecuar el interior patrimonialmente con un centro de interpretación, etcétera, darle un valor que ahora mismo no tiene. Pero quizás eso sean actuaciones a más largo plazo. Ahora mismo lo que nos pide la situación es urgencia y limpiar un poco, priorizar un poco las actuaciones, evidentemente, pero sí que es verdad que esa reunión que tuvieron, sinceramente, para ser la primera vez, por ejemplo, que el diputado provincial visitaba el Ayuntamiento de Marbella, o una de las pocas veces en las que el delegado de Cultura ha podido estar aquí en nuestro municipio, fue fructífera. De esa reunión también se habló de la posibilidad de recuperar para Marbella circuitos de espacios escénicos que incluye actividades como música, como danza, como teatro. Estamos hablando de espectáculos que tienen un cierto nivel, tienen una cierta calidad y que además se combina eso con precios asequibles, puesto que además lo promueve una administración pública y le viene fenomenal a Marbella en estos momentos. Ese circuito desgraciadamente se perdió por impago y entonces pues estamos trabajando también en desbloquear ese tema, y un primer paso pues ha sido por nuestra parte que se lleva mañana a pleno el reconocimiento de la deuda que se tiene. Porque ellos decían que era incomprensible, porque tampoco es una deuda grande. Todo un año de inclusión en el circuito escénico, con lo que trajeron unos magníficos espectáculos, pues son 50.000 euros. Ellos solo piden el reconocimiento, no piden que se lo paguemos. Ahora simplemente que les reconozcamos esa deuda, y eso vamos a hacer mañana, reconocerles la deuda, y a partir de ahí pues empezar a desbloquear ese tema, porque a mí me gustaría que en verano comenzaran, ante las carencias presupuestarias que nosotros tenemos, que empiecen a llegar esos grandes espectáculos que Marbella necesita. Marbella en verano tenemos que seguir mostrando esa imagen de orgullo y de dignidad y de calidad que siempre hemos tenido, y no la podemos perder ahora por estas circunstancias tan lamentables y desgraciadas. Otro punto interesante es, precisamente lo comentaba antes, dotar a Marbella de un espacio expositivo importante. Ayer creo que se celebró un pleno extraordinario y urgente en el que se llevó uno de los puntos del orden del día, era precisamente eso. ¿Qué nos puede concretar sobre ese asunto? Eso es una tarea inminente, porque estamos en conversaciones, prácticamente hemos llegado ya a un acuerdo de colaboración con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, para hacer un inventario del patrimonio mueble que tiene la ciudad, que es un patrimonio muy interesante que nunca se ha catalogado. Y muy disperso. Muy disperso y en muy mal estado. Hoy estaba en la tenencia de Alcaldía de San Pedro con Jorge Chacón, y estaba viendo que allí en el vestíbulo pues había un cuadro de Rodríguez Acosta, y me sorprendió, ¿no? Pues Rodríguez Acosta es un grandísimo pintor contemporáneo, y estaba allí el cuadro, además estaba doblado, y me dio tanta pena que me preocupé de ponerlo derecho. Digo, Dios mío, lo que se va a encontrar el departamento cuando se vengan aquí. En principio estamos tratando de que vengan 3 profesores titulares del departamento y un número considerable de becarios, que vamos a poner esa sala de exposiciones a su disposición, un apartado para que inventarien todo ese patrimonio mueble que tenemos tan disperso, tan abandonado, tan perdido. No sabemos realmente lo que tenemos en ese tema, y yo creo que nos podemos llevar grandes sorpresas. Hablando de patrimonio, tengo una curiosidad, y se lo pregunto más que como vocal delegado de Educación y Cultura,
Creo que no va a tener suficiente tiempo de verlo porque no va a estar en el cargo para entonces, pero sí me gustaría saber su opinión personal sobre este asunto. Esta misma semana se ha procedido al registro de algunas viviendas de Juan Antonio Roca Nicolás, encarcelado, recuerden todos, en el caso Malaya, considerado como el cerebro de esta trama de corrupción. En esos registros se le han intervenido numerosos bienes, como obras de arte, mobiliario, que han sido trasladados al Museo de Bellas Artes de Málaga, al Almacén, y técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía los están catalogando. Bien, ahora el juez debe encargar o debe esclarecer el origen de estos bienes y si su adquisición servía para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. En caso de que fuera así, y dado que se está reclamando la restitución del daño patrimonial a Marbella, estos bienes podrían pasar a ser patrimonio de Marbella. En principio ya hemos dado el primer paso porque el presidente de la comisión gestora ya se ha ocupado en solicitarle al juez que seamos nosotros los depositarios de esas obras de arte. Yo no sé si el juez estimará oportuno ese depósito, pero en cualquier caso ya lo tendríamos en depósito y podríamos mostrarlo al pueblo de Marbella, que para mí sería algo sorprendente, ¿no? Porque yo no sé, pero dicen que han descubierto nuevas obras de arte que se han incautado, están apareciendo, pues estamos hablando de una de las mayores colecciones de España posiblemente. Imagino que esos técnicos estarán haciendo las tasaciones pertinentes, que todo el procedimiento judicial lleva su tiempo, pero nosotros en principio lo que queremos es el depósito. Pues ese depósito hay otras obras incautadas en distintas operaciones judiciales que están depositadas en la Delegación de Cultura y que en un momento dado pues se pueden exponer, ¿no? Ese depósito con las debidas garantías puede ser expuesto, ¿no? Y en eso estamos. Ojalá algún día la sentencia nos diera la razón y ese patrimonio pues se restituyera al pueblo de Marbella. Bueno, eso ojalá sea así de verdad, y porque además da la sensación que ahí hay un patrimonio latente que puede ser muy útil, no sé, da la sensación como que al final puede ser que, si se me permite un poco la expresión, no hay mal que por bien que no venga, la cultura, pues digamos que empuje también un poco a Marbella a salir de la situación, porque este tipo de patrimonios, o con las respectivas medidas tomadas en torno a él, la creación o habilitación de espacios escénicos, circuitos, etcétera, etcétera, puede suponer un importante relanzamiento cultural a Marbella. Por supuesto, ¿no? Es que yo pienso que una de las claves para recuperar la imagen de Marbella es la cultura, porque he defendido siempre que en Marbella hay un sustrato cultural, intelectual impresionante, hay un nivel intelectual porque Marbella es una ciudad con ciudadanos muy preparados, con un gran nivel cultural. Lo que pasa que pues ha habido cierta indolencia, ¿no? Se han dejado llevar un poco por todas las circunstancias, por el abandono cultural que ha sido continuado y repetido, y desde aquí hago yo un llamamiento. Me decía un amigo que me decía hacía varios años que él se había borrado de Marbella, algo que me dolió profundamente. El otro día hablaba con él y decía: apúntate a Marbella otra vez y que entre todos volvamos a recuperar esa vitalidad cultural, porque debemos demostrarle a toda España que Marbella es diferente. Marbella es mucho más que todo estos escándalos y que este faranduleo, ¿no? Marbella es una ciudad muy seria, con ciudadanos muy responsables y que no se merecen menos que un respeto. Yo creo que también, yo opino igual que usted. De hecho, creo que de Marbella no se borra nadie, como mucho se olvida de forma provisional, pero Marbella sigue estando presente y lo va a estar. En la reunión esa que mantuvo usted el otro día, desde luego, perder el tiempo no lo perdieron, o sea, fue una reunión muy fructífera, con muchos puntos sobre la mesa y muchas iniciativas que ya se van plasmando. Por ejemplo, por parte de la Diputación, el diputado provincial Fernando Centeno anunció pues la llegada a la actuación de la Orquesta Filarmónica Provincial de Málaga aquí. Y la tenemos, y además va a ser el preludio de la feria, va a ser un concierto gratuito en el Teatro Ciudad de Marbella. Va a ser un concierto asequible para el público, música clásica, pero
música que no muy difícil, ¿no? Para que, como es de carácter gratuito y un poco relacionado con el carácter festivo de la feria, pues va a ser el domingo, si no me equivoco, el domingo 4 a las 9 de la noche. Las entradas pues serán por orden de llegada, según vayan llegando hasta completar el aforo. Claro. Es totalmente gratis el concierto. Y además de eso, pues cada día de la feria, yo le decía al señor Centeno, decía que en Marbella existían los gigantes y cabezudos, tradicionalmente, que se habían perdido, y entonces como preludio de la feria de día, todos los días, a partir de las 12, por el centro de la ciudad va a haber un pasacalles o unos titiriteros o saltimbanquis, van a traer distintos espectáculos para animar un poco y para a abrir la feria de día. Yo pienso que algo hemos conseguido en ese aspecto. Sí, no, y además la Orquesta Filarmónica Provincial de Málaga, su actuación como preludio de la feria, que se considera parte de la programación de la Feria y Fiesta de San Bernabé 2006, supone también un elemento nuevo, porque es la introducción de un elemento de carácter cultural en mitad de un programa festivo, y más que la introducción, la compaginación de ambos sectores, y desde luego... Sí, por supuesto. Yo es que he sido un defensor siempre de que hay que mezclar la cultura con las fiestas y también las tradiciones. El otro día estaba comentando que se había perdido, había una tradición muy antigua que era la de la gira, que es la que ahora pues se puede trasladar a la romería de San Bernabé a Nahuele. La gira era al Pinar, y allí existe una capillita abandonada que está en ruinas, y que hay mucha gente que le duele muchísimo esa situación, y yo decía, pues también podríamos recuperar la gira al Pinar, ¿por qué no? Porque yo creo que Marbella necesita también ese arraigo, esa recuperación de tradiciones, y darle un matiz que no solo sea el de las barras y el de las estruendosas bandas de música en el centro, y que debe ser la feria, debe ser algo más, ¿no? Hay que dar oportunidades para todo tipo de público, porque hay gente que no le atrae ese tipo de actividad en concreto, y necesita otras alternativas. Quizás esta feria pues nos ha pillado un poco a todos con el pie cambiado, ¿no? Y vamos con urgencia, pero para el año que viene, que se puede planificar con más garantía, yo voy a trabajar con Baldomero León, Super Baldo, que ya lo califico de Super Baldo, porque es que está haciendo un trabajo sobrehumano, y pienso ponerme con él a trabajar, porque él está abierto siempre a todo este tipo de sugerencias, y yo creo que la feria de este año va a tener sus problemillas y sus carencias, pero espero que el año que viene pues todo vaya más fluido y esté mejor organizado. Antes del año que viene, y ya después de la feria de San Bernabé, que está a punto de llegar, tenemos el verano de por medio. Hemos hablado antes un poco de él. Bueno, tenemos esos circuitos también provinciales de música y de teatro, además de conferencias sobre literatura y poesía, que forman parte del programa o de los recursos que pone a disposición de los municipios la Diputación Provincial de Málaga, que ya el propio diputado dijo que normalmente solían trabajar con municipios de menos de 20.000 habitantes, pero que bueno, que en el caso de Marbella es verdad que es una excepción, y es verdad que es digno de agradecer. Pues sí. Pero también es verdad que las instituciones de alguna forma estaban obligadas a mirar con especial celo a Marbella y a apostar por Marbella, evidentemente, porque entre todas había que sacar a Marbella de la situación en la que está, en todos los ámbitos, no solamente político. Como digo, Marbella, el verano llega justo después de la feria. Supongo que ya estarán ultimando la programación de la temporada estival. Pues sí, y además hay alguna sorpresa bastante agradable. Sí, hay alguna sorpresa, todavía no puedo desvelarla, pero vamos a tener algunos conciertos muy dignos y muy espectaculares, coste cero, por supuesto, no nos va a costar un duro, estamos trabajando en eso, vuelvo a reiterar, la austeridad en mi delegación es total, y esa programación veraniega, los técnicos de la delegación están trabajando intensamente, porque hay muchos ofrecimientos, y la verdad que pienso que se va a conseguir una programación veraniega en condiciones.
Una de las grandes citas del verano en Marbella es ese maravilloso festival de ópera con la Fundación José Banús, con Hacer Lírica y el Ayuntamiento. Bueno, el año pasado, ante el éxito reiterado de este festival de ópera, ya se apuntó la posibilidad de trasladarlo del teatro a otro espacio con mayor aforo, porque es cierto que todas las noches hubo un lleno absoluto, incluso hubo mucha más demanda. Lo que no sé si eso en la situación en que estamos ahora y con prácticamente apenas un mes la incorporación de ustedes en la gestora, si ha sido posible o no plantearlo. No, pero... en principio no. Yo mantuve el otro día una reunión con don Cándido Fernández Ledo y lo primero que le comuniqué es que no iba a pedirle nada, simplemente agradecerle es la magnífica labor cultural que están impulsando desde su fundación. A ellos hay que agradecerle que el pulso vital de Marbella en el plano cultural se haya mantenido, porque ellos no han hecho distinciones políticas ni sectarismo, ellos han apoyado a todo tipo de colectivos y todo tipo de iniciativas, algo que es, yo simplemente les quería transmitir ese agradecimiento, ofrecerme, ponerme a su disposición e incluso algunos planes que ellos tenían, que también yo los tenía en mente, como es el Premio Internacional de Poesía, empezar a trabajar para recuperarlo. Yo pienso que eso devolvería un poco el caché, la imagen internacional, esa imagen de cultura de calidad que todos queremos para Marbella. Entonces, de momento, el Festival de Ópera en el Teatro Ciudad de Marbella, eso sí, con la colaboración del Ayuntamiento, ¿no? Por y supuesto. otra vez con Hacer Lírica allí, y a disfrutar de la ópera, que bueno, que es verdad lo que usted dice, el trabajo y la labor de la Fundación José Banús es poco reconocido para lo que hacen, muy poco reconocido para lo que hacen, la yo verdad. Creo que sí. Desde mi punto para de mí vista... es admirable, vaya, yo es que de siempre, desde que se constituyó esa fundación, la verdad que empezaron a trabajar y hay que reconocérselo. No solo en el ámbito cultural, estamos hablando de talleres educativos, estamos hablando de becas para deportistas, hemos tenido un campeón del mundo en artes marciales, que fue becado por la fundación, o sea, pues es un trabajo inmenso, desde luego. Y además ellos están transmitiendo una imagen a nivel nacional que me parece de seriedad, que me parece muy importante. Una inquietud que le quiero trasladar, que nos han hecho llegar algunos trabajadores del teatro y que yo le traslado a usted. ¿Qué va a pasar con el personal de limpieza del teatro? Que hay algunos que nos dicen que su futuro no está nada claro, que no saben qué va a pasar con eso. Eso no se va a tocar nada. Nada, sigue tal cual. Nada, por Dios. Es que, yo se lo traslado porque me lo han hecho llegar. Sí, pero sí es que el tema de personal, yo creo que se está creando una alarma social ficticia. Hasta ahora no ha habido ningún despido, que yo sepa. No. Y vaya, ni es nuestra pretensión, posiblemente haya que reestructurar o reorganizar los recursos humanos que tenemos, pero aquí no se va a despedir a nadie que sea imprescindible. Otra cosa son los prescindibles. Hay cierto sector de la plantilla que sí son prescindibles, que cobran sueldos desproporcionados para la función que realizan, y evidentemente eso se está estudiando y se tomarán las medidas. Lo que pido es un poquito de paciencia y de prudencia, porque es una labor delicada, pero que, por Dios, aquí nosotros estamos con los trabajadores, que nadie lo dude, y que simplemente que nuestro apoyo, porque yo siempre he dicho que Marbella se ha mantenido gracias al trabajo de los trabajadores, no gracias a la labor de los políticos que nos han gobernado. Eso. Tiene usted, al igual que sus compañeros, muchos retos por delante, sobre todo por el equilibrio entre lo que le pide el cuerpo y lo que el cuerpo le da de sí, es decir, o sea, entre su ilusión por impulsar la vida cultural en Marbella y las posibilidades reales y las herramientas que hay para poder hacerlo. En estos 12 meses o 13 meses que quedan por delante, ¿qué objetivo se pone? No, yo simplemente quiero sentar las bases de una política cultural seria y digna, de equipamiento. Evidentemente no voy a conseguir grandes cosas, primero porque no hay dinero y segundo porque todo necesita sus trámites y una burocracia muy complicada, pero le vamos a dejar un magnífico legado a los políticos que
que elija el pueblo en las próximas elecciones municipales, les vamos a dejar un magnífico legado, porque les vamos a dejar el ayuntamiento bien organizado, equilibrado, bien estructurado, las deudas negociadas, los recursos optimizados. La verdad que pienso, ahora que hay tanta polémica con las críticas que desde ciertos partidos políticos se están realizando a la labor de la gestora, que no olviden que nuestra labor es ingrata, es una labor poco agradecida y reconocida, y que necesitamos de su apoyo, ¿no? Que las críticas sean constructivas, nunca destructivas, porque quien hace ese tipo de crítica destructiva destruye no solo la imagen de la gestora, destruye la misma imagen de la institución democrática. Vuelvo a hacer un llamamiento a los partidos políticos a que nos dejen trabajar en paz, y que después, al final, cuando hayamos terminado nuestro trabajo, pues entonces lo valoren, pero que ahora no se involucren, por favor. Lo que sí quería comentarle es que esa nueva corporación que llegue, y sobre todo ese nuevo gobierno municipal que salga de las elecciones de mayo de 2007, por lo menos en el ámbito cultural, tiene mucha tarea por delante. Yo no sé si serán capaces de afrontarla o no, pero sí que es verdad que en cuanto a instalaciones culturales y educativas en Marbella, bueno, decir que hay carencias creo que sería casi quedarse corto. Ya no son simplemente equipamientos educativos, sino también culturales. Se ha hablado muchas veces, yo he tenido oportunidad de hablar con muchos sectores, con gente de asociaciones, colectivos muy implicados con el ámbito cultural en Marbella. Reclaman un gran espacio multiusos en Marbella, que sea mucho más que el Palacio de Ferias y Congresos que hay ahora, mucho más que el Teatro Ciudad de Marbella. Es un gran centro cultural aquí en el municipio que nos vendría magnífico. Eso, evidentemente, tendrán que ponerlo en marcha, porque ahí hace falta suelo, hace falta que el plan esté en condiciones, y también hace falta, bueno, que haya una legitimidad del pueblo para ese gobierno para poner todo este tipo de proyectos en marcha. Un poquito más a pequeña escala y más corto, sí que me gustaría hablarles de los equipamientos actuales que hay en Marbella. Yo el otro día, el pasado martes, le vi en una rueda de prensa que dio usted aquí en la Biblioteca Municipal de Marbella, y le vi triste, le vi apenado, pero también le noté un cierto punto de indignación. Pues sí. Usted anunció su decisión de clausurar o de cerrar la biblioteca, de momento por tiempo indefinido, y eso le apena, pero sí que le indigna son los motivos por los que ha tenido que hacerlo. Pues sí, porque desgraciadamente esas deficiencias se conocían desde el año 2004 y nadie hizo nada por evitarlas, que quizás entonces hubiera sido más fácil la solución. Esa desidia, ese abandono. Yo decía que era la imagen de los gobiernos de Gil, ¿no? Que era pura fachada, pero debajo de eso había ruina y había fecales por no calificarlo de otra manera. Esa era la mejor expresión, la mejor definición de lo que era, de lo que ha sido el fenómeno Gil para Marbella, una auténtica ruina. Y estaba indignado porque es una desgracia para Marbella que el mejor espacio cultural que teníamos, el de 800 metros cuadrados de biblioteca, pues que ese edificio no se haya hecho en condiciones y que hayamos tenido que llegar a esta situación, y que haya tenido que ser yo, pues me duele especialmente el que ordene ese cierre que va a ser temporal. De hecho, ese mismo día, cuando estábamos dando la rueda de prensa, ya estaban trabajando los operarios para desmontar los falsos techos, desinstalar las instalaciones eléctricas defectuosas que corrían peligro, para habilitarle en los nuevos puntos de los ordenadores y mover todas las estanterías, etcétera, para que cuanto antes se vuelva a abrir la biblioteca, porque hay un informe del arquitecto municipal que dice que hay una parte de la biblioteca que no corre peligro. Entonces, basándonos en ese informe, vamos a habilitar la biblioteca de nuevo. Van a estar un poquito más apretados, pero va a estar abierta, y eso va a ser inminente. A mí me gustaría que la semana que viene estuviera abierta ya de nuevo. No, yo le decía lo de indefinido en cuanto al edificio, o sea, en cuanto a la operación completa, eso le decía, era indefinido no porque no se vaya a abrir nunca más, para que no sea así, sino porque no hay fecha para eso, porque ahora hay que encontrar una solución. Ese es un problema mayor, porque primero hay que depurar responsabilidades,
ver quién es el culpable de la situación de todo el edificio, porque es un problema del mercado. La biblioteca padece esas deficiencias por el mercado, pero que eso habrá que depurar responsabilidades. Posiblemente no estemos nosotros aquí ya cuando sepamos el resultado de esos peritajes que se han encargado, pero eso necesita un arreglo, todo el edificio. Estamos hablando de filtraciones de fecales con restos orgánicos, despojos, etcétera, etcétera, en plena biblioteca. En plena biblioteca, pues sí, y ha habido casos de conjuntivitis, alguna que otra infección bacteriana. La verdad que era una situación. Además, lo curioso es que se venía denunciando por parte de los sindicatos, de los trabajadores de la biblioteca, y nadie les hacía caso. Es que es una muestra más de ese desinterés por la cultura. Estaban preocupados en otras cosas, es evidente. Ya que hablamos, y nos queda muy poquito tiempo ya que hablamos de la biblioteca, pasemos al ámbito educativo. La situación ahora mismo del mapa educativo en nuestro municipio, ¿cómo está? Bueno, pues estoy visitando los colegios, hoy precisamente he estado en 3 de ellos. Pues sigue la misma tónica que el resto de equipamiento cultural, ¿no? El ayuntamiento es el encargado del mantenimiento de los centros escolares públicos, y pues ese abandono general de la ciudad pues se manifiesta también en los centros educativos, y me estoy encontrando situaciones lamentables, situaciones de ruina, elementos higiénicos sanitarios no adecuados, roturas de cristales que no se reparan, peligro en cuanto a seguridad de los centros. Las peticiones son innumerables. Lo que pasa que es que ahora mismo hablaba con Luis Cepedano, el vocal de obra, y me decía: si es que no tenemos ni cemento ni ladrillo, es que ahora mismo todos son peticiones, y la urgencia y la prioridad es obra. Vaya, de hecho, las primeras partidas, en cuanto llegue algo de dinero, va a ser para obras, porque los niños, para mí, más que el patrimonio histórico, es nuestro principal patrimonio. Los niños los tenemos que cuidar, y si no están en unas instalaciones adecuadas, pues apague, vámonos. Marbella necesita unos colegios adecuados, y la verdad que he notado en el profesorado cierto aire de resignación, porque llevan años demandando los mismos problemas y reivindicándolos, y la verdad que las soluciones han sido muy escasas, y solo por su buena voluntad y su buen hacer pues han mantenido el trabajo y las funciones en los centros escolares. Pero hay graves deficiencias en los centros construidos, pero peores son las necesidades que tenemos de los que no están construidos. De los que no están construidos, porque es que resulta que con este urbanismo depredador nos han dejado sin parcelas para equipamiento educativo. De eso quería yo hablarle, porque la situación es difícil. Las Chapas, San Pedro, Marbella, en todos los sitios os estáis encontrando con el mismo problema, y no solamente en la Delegación de Cultura. Es difícil encontrar suelo disponible como ocupamiento educativo en el plan del 86, o según el plan del 86, y que además ese suelo cumpla con los requisitos que pide la Junta de Andalucía para poder construir un centro escolar. Esto significa que si no hay suelo en el plan del 86, o se renuncia a construir esos colegios y esos institutos, o se recurre a la figura de la innovación, y con evidentemente la aprobación de la Junta de Andalucía se cambia la calificación de suelo que haya disponible. Yo te puedo decir que el vocal de urbanismo, Rafael Duarte, está obsesionado con el tema educativo. Está buscando parcelas donde no las hay. Está trabajando intensamente con los técnicos de urbanismo en ello, y cada día me llama: ¿y esta parcela qué te parece? Y esta parcela está mirando con lupa el plano, porque necesitamos urgentemente esas parcelas, y de hecho ya hay algunas, estamos barajando 4 o 5 con posibilidades que esperamos desbloquearlas pronto. De hecho, necesitan una serie de operaciones un poco complicadas y de negociaciones, pero es prioridad absoluta. Es prioridad absoluta. Es que muchas veces se da la imagen del vocal de urbanismo como el malo de la película que está precintando, que va. El vocal de urbanismo está obsesionado en buscar colegios para Marbella.
De hecho, hemos mantenido ya un montón de reuniones con él y con los técnicos y nos ponemos en el plano y desechamos esta parcela, no puede ser, esto, tienen que ser parcelas próximas a la población, claro, para que no haya desplazamientos largos. En las zonas de expansión de la ciudad tienen que reunir una serie de requisitos. Tú no puedes convertir, claro, tú no puedes convertir una zona verde equipamiento, claro, educativo. Entonces la verdad estamos haciendo un trabajo intensísimo, tanto en colaboración urbanismo con enseñanza. ¿Qué prioridad se pone de centros? ¿Cuántos centros crees tú que, hombre, en principio, en principio es curioso, pero ahora mismo la Junta de Andalucía tiene aprobada ya la partida presupuestaria de 2 centros, uno en San Pedro y uno en Marbella, pero desde hace mucho tiempo, antes de que nosotros llegáramos, ese dinero estaba ya, pero no se podía aplicar porque el equipo de gobierno anterior pues no le facilitaba esas parcelas. No sé por qué circunstancias se me escapan. Le pedían que lo que estamos haciendo nosotros, un ejercicio de búsqueda y de que reunieran esas parcelas las condiciones adecuadas, y en eso estamos trabajando en las mismas condiciones que los anteriores gobernantes, con las mismas carencias, pero estamos en ello y yo creo que lo vamos a conseguir. Se habla de 4 o 5 centros. Hemos conseguido que es inminente, como primer paso, la ampliación del colegio El Ángel, que va a ser un colegio concertado, pero los colegios concertados se someten a los mismos baremos de la enseñanza pública y que establece la Junta de Andalucía, y esa licencia de apertura es inminente, ¿no? De empezar la ejecución del proyecto. Es inminente, algo es algo, ¿no? Es un colegio concertado que va a tener todas las unidades y va a ocupar todo el arco de educación desde primaria hasta secundaria, y es un primer paso, pero necesitamos muchos más centros escolares porque es que en Marbella su crecimiento no se va a detener y tenemos que hablar de que los niños van a seguir naciendo y van a necesitar de esos colegios. Entonces no podemos hacer una previsión de 2 colegios solo y que dentro de 3 años estemos en las mismas. Tenemos que abrir el arco, la perspectiva de las necesidades educativas, y en eso estamos. Eso es prioridad total y absoluta. Desde luego. No nos queda tiempo para más. Bueno, simplemente cuando pasen estos 12, 13 meses volveremos otra vez a verle del otro lado de la trinchera, sí, reivindicando y peleando. Yo creo que no he cambiado, que sigo. Hoy un amigo me decía, cada vez te pareces más a un político. Solo es que yo le quería preguntar, ¿le volveremos a ver del otro lado de la trinchera o le recibe muchas insinuaciones políticas para...? No, la verdad que no tengo, y además tenemos la grandísima ventaja de que se ha establecido en el reglamento de que no podemos optar a ninguna candidatura política cuando acabe nuestro cargo institucional, algo que me llena de alegría, porque la verdad que la política en principio no es algo que me atraiga, no es de mis prioridades. Primero está en mi familia, mi salud, y después recuperar un poco la normalidad en mi vida, ¿no? Tu familia que le echará de menos estos días, creo. Sí, bastante, bastante. Bueno, no le entretenemos más, de verdad, señor Moreno, Francisco Javier Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy, por haber charlado durante un rato, y nada, en estos 12 meses tendrá nuestra colaboración. Esta es su casa, tiene las puertas abiertas. Muchas ya se lo dije gracias. en otra ocasión, y cualquier cosa que necesite, nada más que tiene que acudir a nosotros. Muy bien, muchas gracias, estoy encantado. A ustedes, señoras y señores, también gracias por estar ahí. Hoy hemos hablado con Francisco Javier Moreno, vicepresidente cuarto de la Comisión Gestora, también vocal responsable de la Delegación Municipal de Educación y Cultura y responsable también del Distrito Centro de Marbella. Nada más por nuestra parte, gracias, y la próxima semana nos vemos aquí.